Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Acompáñanos en la escritura que corresponde en este día en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 11. Juicio contra los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Juicio contra los falsos maestros. Uno de los problemas que enfrentó la iglesia del primer siglo fue precisamente la lucha contra las herejías y los falsos maestros. Ahora, ¿de dónde surgen aquellos falsos maestros? Personas que quieren actuar bajo su propio corazón, su propia voluntad, su propio deseo. Aquellos que no toman en cuenta una dirección clara de Dios, sino que encaminan sus vidas en su propio y necio razonamiento. Aquellos falsos maestros de los tiempos del apóstol Pedro y también del apóstol Pablo eran influidos por filosofías griegas, por herejías que negaban la encarnación de Jesús, que negaban que Jesús hubiera venido en carne, porque decían estos griegos que la carne, el cuerpo era malo, y si Jesús era divino, entonces no podía haber venido en carne. De allí que el apóstol Juan dijo que si alguno negare que Jesús ha venido en carne, ese no es de Dios. Así que no debemos creer a todo espíritu. Lo más impresionante de hoy en día que todavía existen personas que niegan que Jesús haya venido en carne o que niegan la divinidad de Cristo, trayendo entonces confusión sobre los creyentes. Estos grupos que niegan la Trinidad de Dios, que niegan la inspiración de las Escrituras, que niegan la naturaleza de la iglesia, que niegan la gracia de Dios para la salvación, que niegan la libertad en la cual Dios nos ha traído en Cristo Jesús, que nos ha hecho libres de la maldición de la ley y que hemos sido salvos por gracia. Todo esto ha creado una ola de confusiones, ¿sí? Porque quitan su mirada tanto de Cristo y de su sacrificio y quieren caminar bajo sus propias doctrinas, bajo su propia perspectiva. Por eso Pedro dice que tengamos cuidado. Esas personas recibirán su merecido. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno,
y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y cita también como en los días de Noé, que él era un pregonero de justicia. 120 años estuvo Noé construyendo el arca y cada golpe de martillo era un llamado al arrepentimiento. Y sin embargo, su generación no se arrepintieron, solamente su familia, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. En total, 8 personas que entraron en el arca, y todos los demás perecieron en la destrucción. Y la generación de Lot, aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra, pervertidos, violentos, depravados, que preferían abusar sexualmente de aquellos hombres que eran ángeles de apariencia de hombres, y ellos querían tener sexo con ellos. Dios permitió que fueran cegados y caminaran como ciegos durante aquella noche, mientras Lot y su familia fueron rescatados de la ciudad hasta que fueron destruidos. Y así como Dios trajo juicio y destrucción en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra, Dios traerá destrucción sobre las generaciones que rehúsan amar y buscar a Dios, que quieren rebajar el evangelio bajo sus propias perspectivas y quitar y sacarlo de los marcos de justicia y de santidad. Sí. Ya cuando las personas empiezan a querer negar la divinidad de Cristo, como grupos que quieren decir que Jesús tuvo esposa, que Jesús tuvo hijos, y no teniendo temor de hablar herejías contra Dios y contra el Espíritu Santo, tarde o temprano Dios enviará juicio y destrucción repentina. Y ellos no tienen temor de blasfemar contra las potestades superiores, pero Dios está reservando en su paciencia, ¿sí?, un juicio de destrucción para aquellos que niegan la verdad de Dios y no han querido con sencillez, con humildad, aceptar su amor, su perdón y su salvación. El mensaje de la Biblia no es un mensaje para debatir. El mensaje de la Biblia es un mensaje de amor por el pecador. Es un mensaje de oportunidad para aquel que se encuentra perdido. El mensaje de la Escritura es un mensaje para todas las naciones, ¿sí?, sin importar tu posición social, económica, ¿sí?, ni tu color de piel, ¿sí? Dios te ama a ti y Él ama a las naciones. Y Él quiere que tú le busques de todo tu corazón y te acerques a Él. Oro para que en este tiempo tú puedas tener la oportunidad de iniciar una relación personal con Cristo Jesús y conocerle en la intimidad. Te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.